En esta práctica el tema fue metrología. Esta es la ciencia que estudia la medición. Uno de los principales objetivos de esta práctica era conocer los instrumentos de medición convencionales y más frecuentemente empleados en la industria de manufactura, Además de aprender a utilizarlos y determinar cuál es el más preciso y el que presenta menos variación. En esta práctica utilizamos 5 instrumentos de medición: una regla graduada, un compás de interiores, un vernier manual, un vernier digital y un micrómetro. Con estos instrumentos tomamos varias medidas de dos valeros de tamaño diferente, uno grande y uno chico. Las medidas que se tomaron fue el diámetro interior y el diámetro exterior y también el espesor. El micrómetro fue un caso especial ya que solo se pudo tomar medidas del espesor. Como el instrumento, el valero es muy ancho de diámetro exterior, no se pudieron tomar esas medidas. En el caso de la regla metálica, consideramos que fue el más sencillo, ya que solo tuvimos que poner valero sobre la mesa y hacer coincidir la línea del cero con el extremo del diámetro del valero. La manera en que utilizamos el compás fue abriéndolo al diámetro o el espesor del valero y después esta distancia medirla con la regla. Para tomar medición con el vernier digital, primero teníamos que cerciorarnos de que estuviera en cero. Para tomar el diámetro exterior se tomaba con esta parte, ya así se tomaba la medida. Para el caso del diámetro interior se toma con la parte de arriba y teníamos que introducirlo hasta que tocaran las paredes con el centro. Y para el caso del espesor también se tomó con esta parte del vernier. El vernier analógico se usó de la misma manera que el vernier digital, únicamente que aquí se tenían que leer las medidas en milímetros en esta escala. La manera de usar el micrómetro es introducir la pieza de este modo y se ajusta hasta que toquen en los dos extremos. Después se lee en esta pequeña escala, en este caso es punto 14, y después en esta otra se busca en donde coincidan las líneas. En este caso es el 8. Entonces el espesor es de punto 418. Cada pieza fue medida por 3 operadores distintos, utilizando el mismo instrumento, arrojando así 3 mediciones del diámetro interior, 3 del diámetro exterior y por último 3 del espesor de la pieza, como se puede ver en la siguiente tabla. Estas distintas mediciones se utilizaron para sacar la desviación estándar y medir la precisión de cada instrumento. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión o variación de un conjunto de datos. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de las mediciones y menor es la precisión del instrumento. Como se puede observar, la desviación estándar más grande se produjo con las mediciones del compás. Esto significa que es el instrumento menos preciso, pues se obtuvieron resultados con poca proximidad de concordancia entre ellos. La unidad en la que se registró todas las mediciones fue en milímetros, menos la del micrómetro. Esta se obtuvo en pulgadas. Sin embargo, se pasó a milímetros posteriormente para poder hacer la comparación de desviaciones estándares. Se sabe que la unidad básica de longitud, de acuerdo al sistema internacional, es metros. Sin embargo, por el tamaño de las piezas se hizo en milímetros. Se obtuvo que los instrumentos más precisos fueron el vernier digital y el micrómetro, pues su desviación estándar fueron las más chicas. En medio de la práctica nos dimos cuenta que las mediciones no fueron iguales, y esto pudo haber sido por diversas Una causas. de las posibles causas de variaciones en las mediciones es que algunos instrumentos de medición no son aptos para este tipo de pieza. Un ejemplo de esto es la regla. Solo tiene de escala como mínimo los milímetros y si tomábamos alguna medida y quedaba entre la línea de 1 milímetro y otro milímetro, no podíamos tener una cifra exacta, por lo que redondeamos las mediciones. Y es por eso que el vernier digital y el micrómetro presentaron menos variación. Estos tienen una mejor resolución, pues su escala está en centésimas y milésimas de milímetro. Otra posible causa de variación se le puede atribuir a las condiciones en las que se tomaron las mediciones. Lo más importante es que se estuvo cambiando el operador y cada persona tiene diferente perspectiva.
Aunque se estableció la manera de medir y utilizar los instrumentos al inicio, es muy difícil tener las mismas lecturas o mismas mediciones. El instrumento que utilizaríamos para próximos proyectos sería el vernier digital, pues es el instrumento más fácil de utilizar y el que tiene una mayor precisión porque su escala va más allá de los milímetros. Sin embargo, también depende de la pieza y el tamaño de esta, pues una pieza puede ser muy grande para medir con un micrómetro o con un vernier digital y es más. En la actualidad existe un gran número de instrumentos de medición con los que podemos obtener características numéricas de los objetos que se encuentran a nuestro alrededor. Cada uno de estos instrumentos tiene cierto nivel de precisión o cierto nivel de variabilidad. Esto depende en gran medida de la calibración que estos tengan o conductas de los operadores que utilizan estos instrumentos. Como conclusión de esta práctica, se resalta la gran importancia de obtener resultados precisos en las mediciones que realizamos, ya sea en la industria o en la vida cotidiana. Al término de la práctica puede concluir que el instrumento más preciso y el más adecuado para hacer mediciones exactas es el vernier digital, esto porque tuvo menos variaciones dentro de la práctica. Además también aprendí que hay diferentes variaciones, no importa el tipo de instrumento que se utilice, y esto se debe a que el operador cambia. Y por eso existen las tolerancias, que es lo que permite que las piezas, aunque no sean iguales, puedan ser utilizadas en lo que se les requiera. Se puede dar cuenta que es muy importante aprender a medir, ya que cualquier variación en las mediciones es sumamente importante porque por muy pequeña que sea puede tener grandes impactos en la actividad que estamos realizando. También he visto que los instrumentos de medición con el tiempo han ido mejorando, lo que es muy bueno, y algunos incluso han mejorado su precisión, pero más allá de eso creo que también la precisión depende del operador y también del instrumento que estamos, bueno, la pieza que se está midiendo, ya que no todos los instrumentos son aptos para cierto tipo de cosas. En esta práctica aprendí algunos conceptos de metrología y aprendí que siempre va a existir variación. Aunque sea el mismo instrumento, el mismo operador, nunca va a ser totalmente preciso y esta variación no tiene que ser muy grande porque si no las piezas van a ser rechazadas y no van a embonar en un mecanismo, pero tampoco puede ser muy chica porque es muy costoso y muy difícil producirlas.